Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para hablar de algo tienes que estar dentro. Cuando no estás dentro hay muchas cosas que te escapan, que no conoces. En el fútbol hay jugadores que destacan desde el primer momento, técnicos, rápidos, llamativos, jugadores que todo el mundo reconoce, pero luego están los otros, los que no brillan tanto, los que no salen en portadas, porque siempre están. Y la historia de Raúl García empieza exactamente ahí. Raúl García nació en Navarra, un lugar donde el fútbol no es espectáculo, es trabajo, es esfuerzo, es competir cada fin de semana. Desde joven ya tiene algo diferente, no por talento puro, sino por mentalidad. Era intenso, competitivo y muy difícil de superar. Su camino lo llevó a los Osasuna, un club que encajaba perfectamente con su forma de ser, sin grandes focos, sin estrellas, pero con identidad. Allí empezó a formarse como jugador, y no como un talento brillante, sino como algo más importante, un futbolista fiable. Su evolución fue clara, más minutos, más protagonismo, más confianza, y poco a poco empezó a destacar, no por hacer cosas espectaculares, sino por hacer muchas cosas bien. Raúl García no tenía un perfil típico, no era un mediapunta creativo, no era un pivote defensivo puro, era una mezcla. Llegaba al área, competía en el juego aéreo, trabajaba sin balón. Ese tipo de jugadores son difíciles de definir, pero muy útiles. Su llegada al primer equipo de los Osasuna fue natural, sin ruidos, sin hype, pero con algo claro: iba a competir. El Osasuna de esos años era un equipo complicado, fuerte, intenso, difícil de ganar, no jugaba para lucirse, jugaba para competir, y en ese contexto Raúl García encajaba perfectamente. Poco a poco dejó de ser un jugador más, empezó a ser titular, a tener peso en el equipo, aparecía en el área, marcaba goles, aportaba en defensa, un perfil completo. Había algo que empezaba a verse, no era espectacular, pero aparecía, en momentos concretos, en jugadas importantes, y eso empezó a marcar la diferencia. Cuando un jugador joven empieza a destacar en la liga, los grandes miran, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero había una duda: no era un jugador mediático, no era un talento brillante, era otra cosa, y eso generaba preguntas. ¿Tiene nivel para un grande? ¿Puede dar el salto? Aún así, su crecimiento era evidente, y su perfil necesario, porque no todos los equipos buscan estrellas, algunos buscan jugadores que sostengan el juego, y en ese momento llegó la oportunidad, un salto importante, un cambio de nivel, un club donde todo sería diferente. Destino: Atlético Madrid, un equipo con historia, con presión y con exigencia real, un lugar donde no basta con competir, hay que rendir, y ahí empezaría la parte más importante de su carrera. Dar el salto es difícil, pero mantenérselo es mucho más, y eso es exactamente lo que iba a descubrir Raúl García cuando llegó al Atlético de Madrid. El Atlético no era Osasuna, no era un equipo de crecimiento, era un club con historia, con exigencia y con necesidad de resultados. Cada partido importaba, cada error se notaba, cada jugador estaba bajo el foco, y Raúl García entraba en ese escenario. Su inicio no fue sencillo, no porque no tuviera nivel, sino porque el contexto era diferente. Más velocidad, más presión, más exigencia táctica, y eso se nota. Durante sus primeras temporadas su rol no estaba del todo claro, jugaba, participaba, pero no era protagonista. No era el jugador sobre el que giraba el equipo, era parte del sistema. Había un problema: su perfil. No era un mediapunta clásico, no era un pivote puro, era un jugador intermedio. Y en equipos grandes eso a veces complica las cosas, porque necesitas roles muy definidos. Además, el Atlético estaba en construcción, cambios de entrenadores, cambios de jugadores, cambios de sistema, y eso afecta, porque sin estabilidad es difícil crecer. Hubo momentos en los que su papel parecía reducirse, menos protagonismo, menos impacto, y eso genera dudas sobre el jugador, sobre su encaje, sobre su futuro. Y aquí aparece lo que define su carrera: nunca desaparece, puede jugar más o menos, puede tener más o menos impacto, pero siempre está, siempre compite, siempre aporta algo. En ese momento empezó a construirse su verdadera identidad, no como estrella, sino como jugador necesario, el que ayudaba, el que equilibra, el que aparece cuando hace falta. No eran grandes jugadores, no eran momentos espectaculares, eran detalles: un gol importante, un balón aéreo ganado, un esfuerzo defensivo, cosas que no siempre se ven pero que cuentan. Y entonces llegó un punto importante, un paso atrás para avanzar, su cesión a los Osasuna. Volver a Osasuna no fue un retroceso, fue una oportunidad, un lugar donde tenía confianza, donde tenía minutos, donde tenía protagonismo, y eso le permitió recuperar sensaciones. En esa etapa volvió a verse el mejor Raúl García, más suelto, más importante, más decisivo. Volvió a marcar, volvió a competir al máximo nivel. Y después de esa etapa volvió al Atlético, pero ya no era el mismo jugador, ahora tenía algo más: experiencia, confianza y una identidad clara, porque a partir de ese momento su carrera iba a cambiar, no por talento sino por contexto. Durante años Raúl García había sido útil, había competido, había sumado, había estado, pero todavía no era clave, y entonces todo cambió. Cuando Diego Simeone llegó al Atlético, no solo cambió el equipo, cambió todo: la mentalidad, la intensidad, la forma de competir, y en ese nuevo Atlético Raúl García encajaba perfectamente. El equipo de Simeone necesitaba algo muy concreto: jugadores que compitieran, jugadores que trabajaran, jugadores que no desaparecieran, y eso era exactamente Raúl García. No era el más técnico, pero era el más fiable. A partir de ese momento su papel se definió: llegador, intenso, presionante, un jugador
porque aparecía en el área rival y también ayudaba en defensa, un perfil completo. El Atlético empezó a competir al máximo nivel, ya no era un equipo irregular, era sólido, intenso, difícil de ganar, y en ese contexto cada jugador tenía un rol muy claro, y el suyo era fundamental. Lo que antes era un jugador de apoyo ahora era imprescindible, jugaba partidos importantes, aparecía en momentos clave, aportaba en todas las fases del juego, y como siempre en su carrera aparecía cuando hacía falta, no en todos los partidos, pero sí en los importantes, goles clave, acciones decisivas, trabajo constante. El Atlético competía en Europa y eso elevaba todo, partidos grandes, rivales fuertes, y ahí no fallaba, porque había algo que definía su juego, no todo se ve, su impacto no siempre estaba en las estadísticas, estaba en el equilibrio del equipo, en el trabajo sin balón, en el esfuerzo constante. A pesar de todo no era la estrella, no era el jugador más mediático, no era el que salía en portadas, pero dentro del equipo era clave. Durante esos años el Atlético vivió uno de los mejores momentos de su historia y Raúl García fue parte de eso, no como protagonista principal, pero sí como pieza fundamental. A esas alturas su carrera ya tenía una identidad clara, no era un jugador brillante, era un jugador necesario, y ese tipo de jugadores son los que sostienen equipos grandes, porque incluso en los equipos más estables llegan cambios, nuevos jugadores, nuevas ideas, nuevos contextos, y en su caso ese cambio estaba a punto de llegar. Después de años en el Atlético llegaba una decisión, un cambio, un nuevo destino, el Athletic Club, un club con identidad, con carácter y con una forma de jugar muy concreta, un lugar donde su perfil encajaba perfectamente. Después de años en el Atlético de Madrid, su salida sorprendió. No era un jugador acabado, no estaba en decadencia total, pero necesitaba algo, un contexto donde volver a ser protagonista, y ese lugar fue el Athletic Club. El Athletic no es un equipo cualquiera, tiene identidad, tiene carácter, tiene una forma de competir muy clara, y Raúl García encajaba en todo eso, desde el primer día. En Bilbao su papel cambió, ya no era un jugador de apoyo, era protagonista. Más cerca del área, más presencia ofensiva, más libertad para llegar. Y entonces pasó algo que muchos no esperaban, empezó a marcar más, mucho más, goles de cabeza, segundas jugadas, penaltis, llegadas desde segunda línea, se convirtió en uno de los jugadores más decisivos del equipo. Su estilo no cambió, siguió siendo intenso, siguió siendo competitivo, pero el contexto sí. Ahora estaba en un equipo que jugaba para su perfil, centros laterales, juego directo, presencia en el área, y ahí marcaba diferencias. El Athletic Club seguía siendo un equipo difícil, no dominaba pero competía, y en ese tipo de equipos jugadores como Raúl García son clave. En San Mamés su figura creció no como estrella sino como líder, un jugador que representaba al equipo, carácter, trabajo y entrega. Pasaban las temporadas y él seguía, marcando, compitiendo, aportando. No era una racha, era constancia. A esas alturas su perfil era claro, todos sabían lo que ofrecía y lo difícil que era pararlo, no por talento puro, sino por intensidad. Lo más curioso es que nunca cambió, nunca fue un jugador brillante, nunca fue técnico, pero siempre fue efectivo, y eso lo mantuvo en la élite. Su carrera tenía algo muy claro, no dependía del talento, dependía de estar, de competir, de aparecer, y eso lo hace diferente. Pero incluso las carreras más constantes llegan a un punto, el físico cambia, el ritmo baja, y en su caso, ese momento empezaba a llegar. Ya no se trataba de crecer ni de consolidarse, se trataba de cerrar una carrera larga, sólida y muy particular. El final de la carrera de Raúl García no fue un momento concreto, no hubo un último partido icónico, no hubo una despedida mundial. Fue algo diferente, fue progresivo como había sido toda su carrera. En sus últimas temporadas en el Athletic Club su rol volvió a cambiar, menos minutos, menos protagonismo, pero la misma importancia dentro del equipo, porque ya no era solo un jugador, era un referente. Dentro del vestuario su papel era claro, experiencia, carácter, mentalidad competitiva. Ese tipo de jugadores no siempre se ven desde fuera, pero dentro del equipo son clave. Si se analiza su trayectoria hay algo que destaca por encima de todo, la continuidad. Osasuna crecimiento, Atlético Madrid consolidación, Athletic Club madurez, 3 etapas claras, 3 contextos distintos y en todos compitiendo. A lo largo de su carrera no fue el protagonista principal, pero estuvo en equipos importantes, en momentos grandes y siempre aportó algo, siempre sumó, siempre estuvo. Con el paso del tiempo su figura se entiende mejor. No era un jugador de highlight, no era espectacular, pero era necesario. Ese perfil de futbolistas que hacen que el equipo funcione. Porque en el fútbol moderno muchas veces se valora lo visible, los goles, las jugadas, los números, pero hay otra parte, el trabajo, la constancia, la regularidad, y ahí Raúl García era élite. No fue el mejor de su generación, no fue una estrella mundial, pero estuvo durante años en la élite compitiendo sin desaparecer. Fue el español canchero. Porque al final la historia de Raúl García deja una pregunta muy clara. ¿Cuántos jugadores conoces que hayan estado tantos años arriba sin necesitar ser la estrella en una posición de atacante?